Bueno, voy a continuar explicando el tema donde lo dejamos en clase, ¿vale? Voy a partir un poco de lo que ya expliqué, pero bueno, como han pasado ya unas cuantas semanas, ¿vale? Pues vamos a remontarnos un poquito. Voy a explicar lo mismo que expliqué en clase y luego voy a seguir con el tema, vamos con el punto 2, porque la última parte pues os la pasé por apuntes, pero bueno, había quedado sin explicar. Entonces, bueno, voy a hacer así un rápido repaso a este tema y en estos días os subiré los vídeos correspondientes al punto 3, al fascismo italiano, y al punto 4, al nazismo, ¿vale? Entonces, estábamos viendo la evolución económica del periodo de entreguerras, ¿no? De lo que va de los felices años 20 a la Gran Depresión. Y aunque la etapa de los años 20 ya la hemos visto, pero bueno, voy a hacer un rápido repaso. Os decía que tras la Primera Guerra Mundial, ¿no? Estados Unidos se convierte en la primera potencia económica internacional, ¿vale? A consecuencia de, o sustentándose sobre todo en dos bases, ¿no? La primera, lo que sería el prestigio industrial o el peso industrial de Estados Unidos. Estados Unidos se convierte en el primer productor industrial a nivel internacional, ¿vale? Sobre todo debido porque lleva hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Las bases de la segunda revolución industrial, ¿no? El taylorismo, es decir, la aplicación del método científico a la producción industrial. Aquí tenéis, ¿no? La investigación de los distintos métodos para ahorrar costes en la industria, ¿no? Que llevó a su máxima extensión Ford en la fábrica de coches, ¿vale? Aquí tenéis la cadena de automóviles de Ford que logró hacer bajar en estos años 20 precisamente el precio de los vehículos, ¿vale? Hasta tal punto que la mayor parte de la sociedad pudo acceder a ese disfrute, ¿vale? Tanto Estados Unidos, por un lado, tiene mucha producción industrial y esto le ha permitido descender los precios. Y esto nos lleva precisamente a la segunda base de lo que sería la prosperidad económica de Estados Unidos en los años 20, que sería la creación de una sociedad de consumo que os decía que tiene en la que tiene sus antecedentes nuestra sociedad actual. Entonces, por esto es tan importante, ¿vale? Esta sociedad de consumo va a permitir, debido a la reducción del precio, ¿no? De la mayor parte de productos, pues el acceso a ciertos productos que antes estaban reservados a las clases altas, ¿vale? Os estaba hablando antes del coche. Pues igual que el coche, se va a permitir acceder a gran parte de la población a los electrodomésticos, por ejemplo, a los primeros viajes al extranjero, etcétera. Es decir, productos o prácticas que estaban reservados anteriormente a clases altas, pues se van a democratizar y van a pasar a formar parte de cualquier persona, ¿vale? Cualquier persona va a poder consumir por esa bajada de los precios. Y además es que se crearon distintos sistemas para facilitar también el acceso a estos productos, ¿vale? Facilidades de pago, es decir, una persona que igual tuviera un sueldo mucho más bajo, pues pudiera acceder a estos productos, ¿vale? Aquí tenemos el desarrollo de la compra a plazos, ¿vale? Es decir, en la que tú pagas un producto y lo vas pagando el precio correspondiente durante varios plazos, ¿vale? Incluso se pedían préstamos bancarios para para comprar distintos productos, ¿vale? Es el caso de un coche o de otros productos, una vivienda incluso, porque incluso en los años 20 en Estados Unidos empezaron a aparecer las segundas residencias de vacaciones en Miami y en estas regiones. Entonces, esta creación de la sociedad de consumo va a ser una de las características fundamentales de los Estados Unidos de los años 20. Hasta tal punto que se conoce con el nombre de felices años 20, porque además se produjo como una especie de eclosión del ocio en lo que era la sociedad norteamericana, ¿vale? Aquí tenéis una fotografía del Charleston, que es un baile que se popularizó mucho en los años 20, ¿vale? Porque la mayor parte de las clases sociales pues pudieron gozar de una situación bastante buena a nivel económico, y esto les permitía pues dedicar su tiempo libre al ocio, a los bailes, a los musicales, ¿vale? Es la época en la que se empieza a desarrollar Broadway, el cine empieza a hacer sus primeras apariciones, por eso se conoce también con el nombre de Felices Años 20. Estamos hablando de Estados Unidos, ¿vale? Es decir, Europa queda aparte, porque Europa estaba arrasada por la guerra y va a seguir un camino un poquito distinto. Pero lo que es Estados Unidos tenía esta época como de prosperidad económica y de enorme desarrollo social y de prosperidad económica, ¿vale? Aquí tenéis el peso, en este gráfico, el peso económico de la participación de la producción internacional en 1929, ¿vale? A finales de los años 20. Fijaos que Estados Unidos tiene el 45% de la población mundial, de la producción mundial, perdón. Es decir, Estados Unidos controla la mayor parte de la producción internacional, ¿vale? Muy por encima del Reino Unido, que ya se ha hundido como potencia industrial,
¿vale? Alemania, que controla todavía el 11,6% de la producción, pero bueno, pues ha perdido bastante peso del que tenía anteriormente. Y dentro de este 22,7% es que habrá que destacar a Japón, que sí que mantiene un poco el peso productivo, ¿vale? Y aquí tenemos un ejemplo de lo que os decía, de esta generalización de ciertos productos en gran parte de la población. Fijaos que en 1912 prácticamente ninguna de las viviendas habituales de los estadounidenses habituales contaba con un electrodomésticos de este tipo. Fijaos, tenemos la plancha, la radio, el aspirador, lavadora, tostadora, cafetera, nevera. Fijaos que en 1932 prácticamente el 65% de los hogares estadounidenses ya tenían radio y tenían plancha. Y van a acceder al resto de electrodomésticos gran parte de lo que sería la sociedad norteamericana. Por tanto, es muy importante este desarrollo porque va a afectar a gran parte de lo que era la población estadounidense, ¿vale? No obstante, desde mediados de los años 20 ya se empiezan a observar problemas en la economía estadounidense, ¿vale? A mediados de los años 20 ya la guerra ha quedado muy lejos. Y os decía que Europa empieza a reflotar y empieza a recuperarse después de la guerra. Y ello va a llevar a que Estados Unidos empiece a atravesar una pequeña crisis de sobreproducción. Es decir, la producción norteamericana no podía absorberse a nivel internacional, ¿vale? Hay gravísimos problemas porque Estados Unidos no puede vender todo lo que produce porque Europa ya se está recuperando tras la guerra. Y los primeros afectados por esta recuperación económica de Europa van a ser sobre todo los agricultores norteamericanos, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que claro, durante la guerra la producción agrícola en Europa pues había destruido completamente y gran parte de la producción estaba orientada al conflicto militar y a la guerra. Entonces, gran parte de los agricultores norteamericanos habían modernizado sus explotaciones. Aquí tenéis, por ejemplo, un americano en un tractor, en una explotación moderna, ¿vale? Porque, claro, estaban obteniendo muchísimos beneficios de la venta de productos agrarios a los países que estaban luchando en la Primera Guerra Mundial. Pero ¿qué ocurre en estos años? Que, claro, estos agricultores habían gastado muchísimo dinero en modernizar sus explotaciones agrícolas, sus tierras. Habían comprado tractores y demás. Y estas explotaciones, eso les había llevado un dinero. Claro, si de repente los precios agrícolas se desploman en los años posteriores a la guerra y empiezan a bajar, pues estos agricultores que normalmente habían pedido un préstamo para conseguir modernizar sus tierras, no van a poder pagar esos préstamos. Entonces muchos granjeros que no pudieron pagar esos préstamos se arruinaron y vieron cómo los bancos les quitaban sus tierras y tenían que emigrar a las ciudades donde formaban parte pues, de una clase social muy baja, ¿vale? Entonces ya tenemos un primer punto de problema y es que los precios agrícolas se empiezan a reducir. Pero la primera atisbo de crisis, esta primera crisis que parece llegar en los años 20, no solo afectó a la agricultura, aunque es verdad que la mayor parte de los afectados fueron los agricultores, pero también va a afectar a la industria. Primero, Estados Unidos perdió gran parte de lo que era su mercado exterior, porque claro, en Europa había estado vendiendo todo lo que quería en los años posteriores a la guerra. ¿Qué ocurre? Que a Estados Unidos tan solo le quedaba el mercado interior. Que no era poco, porque el mercado interior norteamericano, debido a este consumo de masas y a esta generalización de que la gente compraba dentro de Estados Unidos y podía adquirir todos los productos que quisiera, pues le va a permitir que las industrias no quiebren, no se destruyan como le va a pasar a la agricultura. Pero, claro, no estaban obteniendo ya tantísimos beneficios como se obtuvieron en los años anteriores, ¿vale? Y esto ya va a ser un primer punto de conflicto para lo que va a venir después, ¿vale? Y esto nos lleva al segundo problema. Claro, como los norteamericanos, las empresas norteamericanas ya no estaban obteniendo tantísimo dinero en las industrias, pues los inversores de la bolsa, en vez de invertir dinero en las empresas para que las empresas crecieran y vendieran su producción, como estaban viendo que no iban a sacar beneficio económico por modernizar empresas porque no se podía vender más producción, porque la producción estaba ya a tope, pues lo que hicieron fue invertir su dinero, porque los grandes inversores a nivel internacional, a nivel sobre todo dentro de Estados Unidos, lo que hicieron fue comprar acciones de las empresas que no paraban de subir su valor en bolsa. Pero claro, este valor en bolsa no paraba de subir, pero porque por la propia compra de las acciones. Es decir, si un inversor estaba dispuesto a gastarse, pongamos, $8.000 en comprar una acción en la bolsa, ¿vale? Lo que iba a hacer era gastarse ese dinero en comprar esa acción, en lugar de invertir ese dinero en mejorar
la situación económica de la empresa, realmente, ¿vale? Porque como había mucha gente comprando acciones, lo que va a hacer esa situación es aumentar más el valor de las acciones. Pero teniendo en cuenta que las empresas, aunque estuvieran viendo aumentar su valor en bolsa, en realidad no estaban aumentando ese valor en la economía real, porque las empresas no estaban vendiendo en realidad tanto, ¿vale? Pero los inversores estaban ganando mucho dinero porque compraban una acción por $8.000 y esa acción rápidamente a la semana subía a 12.000 porque había mucha más gente comprando. Entonces el producto, aunque no valiera nada, en realidad en la bolsa parecía que valía mucho, ¿vale? De tal manera que se